Bien, buenos días, octavo básico. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días a todos, a todas. Bien, buenos días a Brittany, Constanza, Fabiana, Yasmín, Joaquín, Renata, Samuel, Sofía, Vicente y Juanita. Bien, buenos días a todos, a todas. A continuación, como es habitual, el objetivo. Ahí está. Ya. Bien, objetivo de la clase entonces, análisis y repaso de actividades según los textos literarios. Ya recuerden que vimos varios textos. Lo voy a compartir entonces en el chat para que lo copien desde ahí también. Bien. Voy a ir entonces acá. Espera un poquito porque estoy abriendo el archivo, así que le aviso cuando estemos listos. Bien, antes de empezar la clase, ¿cierto? Les recuerdo, por favor, de que los portafolios, cuando vengan a ser entregados, tienen que venir con nombre y apellido, curso, asignatura y, súper importante, el número del portafolio. Ya, eso es importante que lo tengan considerado, ¿ya? Dentro del portafolio, entonces, bueno, aparte de desarrollar las actividades, tienen que traer en los portafolios, digamos, anotados los nombres y apellidos, curso, fecha, o sea, bueno, asignatura y el número de portafolio, ¿ya? Si van a entregar portafolios atrasados, ya también tienen que poner el número a qué corresponde, a qué portafolio corresponde ese, digamos, el número, ¿ya? Así que atentos con eso. Bien, nuevamente voy a copiar, voy a pegar el objetivo en el chat para los que llegaron recién. Bien, buena asistencia, chicos, bien octavo, muy buena asistencia. Ya, por si acaso, los que llegaron recién, ahí que está llegando otro compañero, los que llegaron recién, vean en el chat el objetivo. Aquí llegó otro compañero, así que voy a tener que volver a hacer lo mismo para que lo pueda ver. Ya, ahí está nuevamente el objetivo. Bien, vamos a hacer un repaso entonces de todo lo que hemos visto, ya relacionado con las clases. Bien. Ya, chicos, entonces vamos a ir a hacer el repaso que corresponde, ¿cierto?, a la clase de octavo. Recuerden que partimos desde esta unidad relacionada, ¿cierto?, con los distintos comediantes. Bueno, dentro de la comedia, ¿cierto?, hay dos personajes que se ven acá, que uno es Buster Keaton, ya, en una comedia muda, por supuesto, en el famoso cine mudo del año 1917, ¿ya? Ahí está Buster Keaton. Vimos videos relacionados con esta historia, ¿cierto?
o sea, con estas escenas de, digamos, chistosas, por cierto. Ahí tenemos también al famoso Charles Chaplin, ¿ya? Recuerden que hablamos también sobre la historia, la vida un poco de Charles Chaplin, muy resumidamente, obviamente. Aquí tenemos la comediante estadounidense Lucille Ball, ya también otra comediante de los años 1957 y 1950, perdón, entre los años 1951 y 1957, donde fue emitida la serie Yo amo a Lucy, ¿ya? Entonces podríamos decir que Buster Keaton viene de antes, ¿cierto?, de años anteriores, estamos hablando del año 1917, ya desde ahí, ¿cierto?, nace la idea de este comediante a través del cine mudo. Charles Chaplin, ¿cierto?, surge del año 1921, ¿cierto? Charles Chaplin con la película The Kid. Bueno, entre otras películas que también hicieron, ¿cierto? Bueno, no fueron solo las únicas, pero las más vistas y más reconocidas a nivel, ¿cierto?, internacional son las que se nombran acá. Bien, aquí hay unas preguntas, ¿cierto?, relacionadas con esto, que dice, bueno, hay un comentario antes, dice, estas imágenes muestran a comediantes de teatro, cine y televisión de distintas épocas. ¿Qué situación cómica podría estar representando cada uno? Ahí tienen que ver ustedes cuál es la situación cómica que están representando, ¿cierto? ¿Qué podría pasar que causara risa en el receptor? Ahí ustedes tienen que imaginarse lo que podría pasar después de esa escena, ¿cierto? De esa imagen. Bien. Revisamos, ¿cierto?, también los mimos, ¿ya? Los famosos mimos, más de alguno seguramente vio alguno en la calle. Dice, no era como los típicos mimos que se encuentran en las esquinas, no, este tenía algo especial. Sus hermosos ojos verdes me conmovían cada vez que el semáforo daba rojo. La semana pasada le pasé un billete de Luca con mi número. Anteayer el teléfono sonó toda la tarde, pero cuando lo tomaba nadie respondía al otro lado. Ya, bueno, esta es una historia en 100 palabras, Santiago en 100 palabras, que fue una muestra, una exposición cultural donde cada uno exponía su parte de su historia, ¿cierto?, de su vida en 100 palabras, ¿ya? Ok. Bien, el mimo francés Marcel Marceau, caracterizado como su personaje VIP en 1988. Este es un mimo más moderno, más actual, por así decirlo, ya pensando en el siglo XIX. Reflexiona y comenta, ¿cierto? Observa las imágenes, dice, ¿qué actitud o situación humana representa cada una? ¿Qué recursos se emplea para hacerla divertida? Ya, obviamente que aquí ustedes pueden ver varios recursos, pues la ropa, ¿cierto? La cara pintada como pálido. También vemos acá, bueno, aquí vemos Raúl Montenegro y Aneta González, en la comedia teatral El enfermo imaginario, dice. De Molière, Teatro de la Universidad Católica de Chile hacia 1960, ¿cierto? Ahí está una obra de Molière, que se llama El enfermo imaginario. ¿Ya? Pero esta era una obra, no era un mimo, ¿cierto? No era tampoco una película, ¿cierto? Esto se presentaba, obviamente, en las tablas teatrales que le llaman. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Sí? Aquí dice, ¿qué recursos se emplean para hacerla divertida? Bueno, aquí yo decía la ropa, la cara maquillada, ¿cierto?, blanca. De alguna manera también el típico sombrero de Charles Chaplin también lo hace, es un elemento también divertido. El rostro de ella también, ¿cierto? Aquí también la ropa, ¿sí? También un poco el sombrero que aparece acá de Buster Keaton, también representa un poco, de alguna manera, lo hace chistoso, ¿cierto?, al ver las escenas. Bien, luego vimos sobre los memes, ya aquí revisamos estas, donde dice comienza el trabajo de esta unidad observando con atención los siguientes memes.
¿Cuáles de ellos te resultan graciosos? ¿Por qué? Ya ahí también, ¿cierto? Tienen que responder ustedes relacionado con los memes. Ya, bueno, este personaje que está acá, él fue el primer protagonista, por así decirlo, de la película eh, Charlie y la fábrica de chocolates, ¿ya? Pero después la hizo en el 2005, se creó de nuevo. Bueno, creo que esta fue grabada en el 74, 1974, ¿ya? Pero en el 2005 apareció otra versión más actualizada, más moderna, pero con otro personaje, ¿ya? Que también representaba a Charlie, ¿cierto? Y la fábrica de chocolates, que se llamaba, creo que se llamaba Willy Wonka, ¿ya? Bueno, este es el personaje que aparece en el principio, o sea, perdón, aparece en la primera producción de esta película, ¿ya? Profe, Y una se, consulta. y se representa como el personaje que dice, qué interesante, cuéntame más, ¿cierto? Bueno, ahí se sacó la idea de esta película, ¿ya? Profe, Alguien por ahí habló, necesito que por favor, si van a hablar, levanten la manito, porque yo, mientras estoy hablando de esto, ¿cierto? La idea es que no se interrumpa. Ya, Martín Arregada, dígame. le tengo una consulta sobre el portafolio. Ujú. Que hay una actividad que dice que crea una carpeta. ¿A qué se refiere? ¿Carpeta? ¿Carpeta investigativa o otro tipo de carpeta? A ver. En la actividad final del portafolio. Ajá. Dice crea una carpeta. Sí, sí. Espérate un poquito. Que estoy viendo acá el portafolio. Ya dice, en el producto, ¿cierto? Diseño y creación de una carpeta sobre la comedia y el drama según la historia. Ya, la carpeta debe contener lo siguiente, ¿cierto? Portada, índice, contenido, imágenes y una breve conclusión. Ese es el producto. Otra pregunta es otra, Martín. No, si era una carpeta investigativa o otro tipo de carpeta. ¿Y dónde sale eso? ¿En qué parte del portafolio? No es que hice una carpeta, pero no sé qué tipo de carpeta, porque hay diferentes tipos de carpetas. Puede Ya, ser carpeta investigativa sí, y otro pero tipo de carpeta. la pregunta mía es, ¿dónde te aparece eso de la carpeta investigativa? ¿En qué parte del No, es que portafolio? estoy preguntando si es una carpeta investigativa, porque dice solo Ah, ya, carpeta. ya, ya, disculpa, sí, que pensé que habías leído eso tú. Ya, sí, pues una carpeta investigativa, por supuesto, tienes que desarrollarla, ¿cierto? Y el tema es sobre la comedia, ya, en la comedia y el drama. Cómo se han conjugado los dos elementos dentro del teatro, ¿cierto? Dentro también del cine, ya, ahí ustedes tienen que ir investigando sobre esto, ya. Eso es una carpeta investigativa, Martín, ¿ya? Ah, ya, gracias. Ok, bien, sigamos entonces. Bueno, aquí, ¿cierto? Vemos los memes, ya, los típicos memes, ya, ahí está, ¿cierto? El famoso meme del conejo, ya, aquí también del fútbol, comparándolo con algunas, ¿cierto? Comparaciones. Bien, aquí hay preguntas relacionadas con eso, ¿cierto? ¿En qué reside la comicidad de estos memes? Describe el recurso o idea que emplea cada uno para hacer reír. Ya, ahí tienen que contestarlo ustedes, ¿cierto? Los rostros, la ropa, ¿cierto? Bueno, hay varias cosas, elementos que aparecen en los memes. Dice, escoja uno y explica en qué momento y por qué lo publicarías o enviarías a alguien. ¿Ya? Bien, ahí también otra pregunta que responder. Aquí tenemos los primeros memes de todos los tiempos. Ya, el primer meme, ¿cierto? Era una foto de una persona, obviamente bien arreglada, ¿cierto? Guapo o guapa. Entonces uno dice, ¿cómo me veo? O cómo creen, o cómo me ven, ¿cierto? Obviamente totalmente diferente a cómo uno cree que se ve, ¿cierto? Eso es como el meme que se hace. Y ahí sale, ¿cierto? Un comentario relacionado con la historia del primer meme, ya, obviamente que fue en Twitter. Entonces ahí está, ¿cierto? Ahí está lo que tienen que, si quieren volver a releerlo, léalo de nuevo para ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Eh,
Después dice quién, bueno, aquí la pregunta dice, ¿quién dio a conocer el que podría ser el primer meme de la historia y por qué medio lo hizo, cierto? Después dice, ¿de qué aspecto o característica de la sociedad de su época se ríe este meme? También responder, ¿ya? Dice, relee el meme de la página 127. 127, ya será estos, en lo de acá arriba, ¿cierto? 127. Dice, cuando juega fútbol, este del fútbol. Ya, ahí también, esto lo habíamos trabajado, chiquillos, recuerden, solamente yo estoy haciendo un repaso o recordatorio de lo que hemos visto en la clase anterior. Ya, cuando juega fútbol y reconoce cuál es su estructura, ¿cierto? Obviamente la estructura son cuatro imágenes, ya, obviamente con fotografías. Después dice, ¿de qué aspecto o características de la sociedad actual se ríe? Ya también responder eso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Busca o dibuja imágenes para adaptar primer meme de la historia al presente considerando los gustos y tendencias de hoy en día, ¿cierto? Hazlo en una hoja empleando los mismos textos. Ya, ahí tienen también otra parte del trabajo. Después dice, reflexiona y comenta, ¿cierto? ¿Qué te hace reír? ¿Por qué? Después dice, ¿qué hace que algo que pretendía, Dice, ¿qué hace que algo que pretendía ser gracioso nos cause molestia, enojo o pena? Ya, ahí ustedes tienen que de alguna manera determinar qué es lo que es. De acuerdo a sus propias experiencias, ¿cierto? Eso es muy importante, de acuerdo a sus propias... Sí, Vicente, estamos viendo las actividades pasadas, sí, lo que hemos visto, lo que estamos revisando, haciendo un repaso, ¿ya? Por si acaso, Vicente. ¿Ya? Eso. Bien, aquí ya llegamos al famoso dramaturgo, ya Neil Simon, ¿cierto? Donde él escribió la famosa comedia El ahogado, ya que aparece una ilustración que también habíamos analizado la vez pasada, donde dice, oye papá, ¿por qué te tienes que ganar la vida? No venías ya con una, ¿cierto? Otro meme, un chiste por así decirlo. Bien, y aquí aparece cierto Neil Simon, el famoso escritor, dramaturgo estadounidense, escribió guiones para cine, comedias de televisión y creó obras musicales y dramáticas que se siguen representando. Ya ahí hay una pequeña biografía de él y obviamente que fue el autor del texto El ahogado que nosotros leímos, que era solamente, obviamente, o sea, un fragmento, ¿cierto? No era la historia completa, sino que solamente una parte de la historia. Bien, aquí vemos un mapa conceptual, ya donde aparece el mapa conceptual del texto, donde aparecen los personajes, el escritor, el vagabundo y el policía, ¿ya? Recuerden las acotaciones, ¿cierto? Las acotaciones son las letras, son las palabras que están en cursiva, con indicaciones sobre los personajes y el desarrollo de las escenas. Normalmente esas acotaciones siempre van destacadas con un paréntesis, ¿cierto? Pero la letra obviamente es cursiva, no es como la letra del mismo libreto, sino que marca la diferencia, ¿cierto? Como acotación. Y normalmente, ¿cierto? Va encerrada entre paréntesis, para darle un poquito más de importancia, ¿cierto?, a esa parte de la obra. ¿Ya? Bien, ahí están actividades, ¿cierto? Después dice vocabulario en contexto. Los siguientes fragmentos de la obra corresponden a acotaciones. ¿Ya? Fíjense en los adjetivos destacados e identifiquen a qué sustantivo se refiere cada uno. Luego respondan en sus cuadernos. ¿Ya? Entonces dice, nos encontramos en un paseo a la orilla de un muelle. Es un atardecer brumoso con algo de niebla. Y ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es el ambiente? Obviamente brumoso, con niebla. Imagínenlo y descríbanlo. Tienen que describirlo, ¿ya? Imaginarse una situación. Dice, la figura se acerca a la luz. Sus ropas están desvencijadas y parece haber caído en desgracia. ¿Cómo luce el personaje? Obviamente que cabizbajo, triste, ¿cierto? O bajoneado, como lo quieran llamar. También hay que describirlo y dibujarlo.
¿ya? El policía saluda y camina en dirección opuesta. El escritor queda perplejo sin saber qué hacer. ¿Cómo queda el escritor? ¿Cierto? El escritor queda así como estático, seguramente. No, claro, según por la situación no sabe más qué hacer. Bueno, y ahí lo pueden dibujar, ¿cierto? Porque represéntenlo en un gesto. ¿Ya? Bueno, esta actividad normalmente se hacen presenciales, ¿ya? Pero como hasta el momento no han venido a clases, ya, o sea, a clase presencial, digamos, sí en clase virtual, ya lo van a dibujar, ¿ya? Ok. Bueno, igual tienen que ser súper específicos, especificar todas las actividades, a qué corresponde, a qué página corresponde, ya por favor, porque así se nos hace más fácil el evaluar los trabajos. Bien, aquí, cierto, leímos el famoso texto del ahogado. Lee con el propósito de identificar el conflicto que se presenta en la obra y qué hace cada personaje frente a él. ¿Ya? ¿Qué conflicto podría relacionarse con una persona ahogada? Ya piensen en el significado literal y el significado figurados. ¿Qué puede adquirir esta expresión? ¿Cierto? También tienen que responder esa pregunta y especificar a qué actividad corresponde, ¿cierto? Entonces le pueden poner el ahogado y ahí colocan a qué corresponde. Bien, Neil Simon, ¿cierto? Ahí está la historia, ya, donde, ¿cierto? Un vagabundo se quiere ganar la vida, pidiéndole a alguien que se ahogue. Esa es como resumidamente la historia, ¿ya? Bueno, vemos la ilustración, el texto, ¿cierto? Que es bastante largo. Ya, aquí dice, revisa tu comprensión, ¿cierto? Describe física y psicológica y socialmente a cada personaje. Considera la información explícita e implícita. ¿Qué conflicto se presenta a partir de la aparición del vagabundo? ¿Qué pasa al final? Resume la última acción y relata qué crees que pasó después. Ya, apoya tu inferencia en evidencia del texto. Ya, ahí entonces ustedes tienen que de alguna manera inferir en qué es lo que pasó después, pues, ya qué pasa al final y de alguna manera seguir ustedes con la historia, ya, pero muy brevemente, ya, así que ahí ustedes tienen que imaginarse y trabajar la imaginación. Después dice, construye el sentido del texto, identifica una acción que resulte incoherente o que rompa con lo común y resúmela con tus palabras. Por ejemplo, el vagabundo ofrece como espectáculo ver a un hombre ahogado. Ya, ese es el construir el sentido del texto, ¿cierto? Comparte tu respuesta anterior, bueno, en un grupo, bueno, ahí ya eso es más grupal. Bueno, ahí tienen que desarrollar también, ¿cierto? Comenta con tu grupo cuáles de las acciones identificadas les resulta cómicas, ¿por qué? Ya, después dice, coge a uno de los personajes y desarrolla la actividad. ¿Qué característica humana es ridiculizada o tomada con comicidad mediante este personaje? Imagina cómo sería si perteneciera a tu ambiente y época, descríbelo en una acotación o elabora un boceto. Ya. Bien, hay harta actividad del abogado, así que tienen que, ojalá ya trabajando con eso. Después vimos sobre la comedia teatral. eh, Perdón. Ya, recuerden que la comedia teatral, o sea, el teatro en sí, vimos también videos relacionados con de dónde viene el teatro, cómo se hacía el teatro antiguo, ¿cierto? Cómo era, ya. Recuerden que en ese tiempo se usaban máscaras, ya las máscaras tenían un sistema por así decirlo, de amplificación para que se escuchara la voz del actor, ¿cierto? Hasta el último público, hasta la última persona de público. Ya dice que ya hice el ahogado, dice Vicente Patricio. Muy bien, Vicente, bien, Vicente. Ya, entonces, sigamos. Bien, aquí aparecen más actividades, ya. Y llegamos al texto de Baldomero Lillo, ¿cierto?
un escritor que vivió entre los años 1867 y 1923. Bueno, dice que se considera el padre del realismo social chileno. En sus obras representó la cruel e injusta vida de los miembros de los mineros de Lota. Ya, bueno, de él se han hecho películas, se han hecho series de Baldomero Lillo, ¿ya? Subterra, por ejemplo, se hizo una serie, o una película, creo, ¿ya? Ciudad del Sur, bueno, dice, en sus obras presentó la cruel e injusta vida de los mineros de Lota, ciudad del sur de Chile, donde nació y creció. Ahí conoció las pésimas condiciones laborales de los mineros del carbón y se inspiró para escribir sus primeros cuentos reunidos en el libro Subterra. Entonces, ese libro, Subterra, también se llevó al cine, o sea, creo que hay una película que se llama así, Subterra. Ya, y también dice, en sus trabajos posteriores escribió sobre los campesinos, los trabajadores marítimos y las costumbres populares. En esta última vertiente se encuentra La propina, relato de corte crítico y humorístico incluido en la antología Relatos Populares. Ya ahí está, cierto, en parte la biografía de Baldomero Lillo. Y aquí, cierto, importante los pasos, destacar los pasos de la lectura, es importante leerlo, cierto, para ir comprendiendo lo que dicen los textos, cierto, antes de leer, durante y después de leer. Bien, ahí también leímos, cierto, sobre la propina, una historia que también ustedes la pueden volver a leer o releer, como quieran llamarla. Ya. También vienen actividades relacionadas con esta historia, donde el personaje se llamaba, tiene un nombre bien largo, a ver, ¿dónde está? Por aquí, creo que, bueno, hay una parte del apellido es Palomares, pero voy a ver dónde podría estar, un nombre largo, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Su nombre era Octaviano Pío V de las Mercedes de Palomares, ¿cierto? Pero ellos, la persona lo identificaban como de Palomares nomás, ya así lo identificaban, para no, obviamente, nombrarlo con su nombre completo. Bien, de ahí está, cierto, la historia de él, del carruaje, el famoso carruaje, donde él se sube, cierto, para ir a la famosa fiesta. Bien, fue una historia que ya de alguna manera la analizamos, la fuimos conociendo de a poco, porque no solamente fue en un día que leímos este largo texto. Bien, eso es, chicos. Ya hay unos videos también en el portafolio que también, si necesitan verlos, ya ahí tienen que obviamente copiar el link y pegarlo en YouTube. De ahí obviamente automáticamente se va a abrir el YouTube, ¿cierto? Obviamente con el video que quieran ver. Bien. Entonces, voy a hacer algunas preguntas relacionadas con un poco con los contenidos. Ya. A ver, fui por otra parte, nada que ver. Nada que ver. Ay, se me perdió la página. ¿Dónde está la página 132? Ahí está, ya era más rápido así.
A ver, atención, 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 atención. Atención, atención, atención. Vamos revisando acá. Ya, según este texto relacionado con los memes, ¿cierto? A ver, la pregunta es, por favor, atención, y el que quiera contestar o tiene la respuesta, ¿cierto? Me levanta la manito y me indica, por favor. Bien, dice así, la pregunta es, en relación a este texto, ¿ya? ¿Dónde se publicó el primer meme? ¿Dónde fue publicado? De Vicente. Vicente, te escucho. A ver, ahí está la respuesta. Muy bien, una usuaria de Twitter lo dio a conocer. Muy bien, bien, Vicente, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes, a ver si alguien me puede contestar, ¿por qué creen ustedes que el primer meme fue de esta manera? ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se refiere? ¿Por qué creen ustedes que se hizo este primer meme? Donde dice, ¿cierto? ¿Cómo me veo o cómo me ven? Ya, obviamente que uno lo ve más feo, pero uno se ve más lindo. Pero ¿por qué surge este meme? ¿En qué sentido? A ver. ¿A qué se refiere? Levánteme la manito quien quiera responder. A ver, Samuel Blanco, ¿me escuchas, Samuel? Sí, profe. Ya, Samuel, una pregunta, pero ¿por qué se hizo este meme? ¿Por qué se creó este meme relacionado con las dos imágenes? ¿Por qué crees tú que se hizo? Para hacer reír. Ya, para hacer reír. Pero, por ejemplo, socialmente, en la sociedad, ¿cierto? Que dice, Ajá, cómo me veo, cómo me ven, ya, social, eso es tema social, en ese claro. contexto. O sea, pensando en el contexto social, ¿cierto? Claro, como te ven en la foto y como te ven en la vida real, puede ser. Claro, pero mira, cuál es la profundidad de la imagen? Pensemos en la profundidad, por ejemplo, o del motivo. ¿Ya cuál fue el motivo? Ya, a ver, ¿cuál fue el motivo entonces? ¿Cierto? Era de que, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Nos creemos como algunos, no todos, superiores, ¿ya? En cuanto al físico, a la belleza, ¿cierto? Ya, entonces como que eso este meme hizo que eso, de alguna manera es como una especie de estereotipo, ya como un estereotipo. Entonces, este estereotipo como que fue quedando atrás, digamos, ya quedó atrás. Entonces, ¿por qué hablo de estereotipo? Es como una forma, es un estilo de vida, una forma de ser. Ya, si el tipo dice, ¿cómo me veo? ¿Cierto? Y él se jura guapo, ya, obviamente que el resto no lo va a mirar de la misma forma, ¿cierto? Lo van a mirar de otra manera. Entonces, ahí podríamos encontrar una respuesta en relación a esto, ¿cierto? O sea, es como decir, oye, te creí bacán, pero
pero yo no te veo bacán, por cierto, no te veo así como tú crees que te ves, ¿ya? O sea, bájate un poquito, bájalo, zoom un poquito y ya, es como falta de humildad también, un poco, ¿cierto? Como la falta de humildad de algunas personas, no de todos, ¿ya? Bien, ahí está como un pequeño análisis de este texto, ya dice aquí un concepto clave, miren, lo cómico es aquello que divierte y hace reír, pero ¿por qué algo resulta cómico? La comicidad, en primer lugar, se relaciona con lo humano. Nos reímos de las personas, no de los elementos de la naturaleza, ¿cierto? Por otra parte, lo risible surge a partir de la percepción de un contraste, un contrasentido, algo que no calza y que rompe con lo común, ¿cierto? Eso es lo cómico, es ser cómico, ¿ya? Rompe de lo común, rompe un poco el hielo de alguna manera, ¿cierto? Cuando están todos así como mirándose con cara seria, que nadie quiere hacer nada, entonces, de alguna manera, una talla o un chiste rompe de alguna manera ese hielo. ¿Bien? Vimos eso, ¿cierto? El ahogado ya lo vimos, una historia bastante larga, pero también interesante. Hay algunas actividades, ¿cierto? Ya revisamos esto. Súper importante los momentos de la lectura, súper importante. Ya también tienen que leerlo de alguna manera o si pueden hacer un mapa conceptual sería mucho mejor. Luego vimos sobre la propina, ¿cierto? El último texto de Baldomero Lillo. También es una historia entre drama y lo cómico. Ya, chiquillos, bien, dejaré de compartir. Y acá me llegó un mensaje, ¿ven? Ah, sí, por la realidad, dice, en la foto uno se pone efectos, esos son los famosos filtros, y cuando lo ven en persona se ve muy mal, exactamente. Sí, eso es verdad. También viene de ahí la idea de ese meme. Bien, buena respuesta y gracias por el aporte. Ya, chiquillos, no se vayan todavía.